¿Qué tal? En este video vamos a conocer lo que son las relaciones estequiométricas y cómo se resuelve una relación estequiométrica mol sobre mol. Perfecto, vamos a comenzar. Bien, primero que nada vamos a definir lo que es un mol. Un mol es una unidad de medida que sirve para medir la cantidad de una sustancia. El mol es como la docena, no es una unidad de medida dimensional, sino que describe la cantidad de unidades. Por lo tanto, un mol es igual a 6.022 por 10 a la 23 átomos o moléculas. Bien, vamos a ver un ejemplo. El aluminio. La masa atómica del aluminio es igual a 27 gramos sobre mol. ¿Qué significa esto? Que 27 gramos de aluminio equivalen a un mol, o bien a 6.022 por 10 a la 23 átomos. Veamos otro ejemplo, pero ahora con el oxígeno. La masa atómica del oxígeno es igual a 16 gramos sobre mol. ¿Qué significa esto? Que 16 gramos de oxígeno equivalen a un mol, o bien a 6.022 por 10 a la 23 átomos. Tenemos el magnesio. La masa atómica del magnesio es igual a 24 gramos sobre mol. ¿Qué significa esto? Que 24 gramos de magnesio equivalen a un mol, o bien a 6.022 por 10 a la 23 átomos. Bien, ya no vamos a hablar de átomos como tal. Ahora nos vamos a referir a compuestos o moléculas. Aquí tenemos la fórmula del agua, que es igual a H2O. Por lo tanto, la masa atómica de este compuesto es igual a 18 gramos sobre mol. ¿Qué significa esto? Que 18 gramos de H2O equivalen a un mol, o bien a 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Esto es lo que representa. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de tener 18 gramos, tenemos 36 gramos de H2O? Pues como es el doble, entonces ya no va a ser igual a un mol. Ahora va a ser igual a 2 moles. ¿Qué pasa si tenemos el triple de gramos? En este caso, si tenemos 54 gramos de H2O, esto va a ser igual a 3 moles. Bien, ahora si lo representamos de la otra forma, que una molécula de H2O pues es igual a un mol. 2 moléculas de H2O es igual a 2 moles. 3 moléculas de H2O, pues por lo tanto va a ser igual a 3 moles. Perfecto. Ahora vamos a ver lo que son las relaciones estequiométricas. Las relaciones estequiométricas básicamente son razones matemáticas que se obtienen entre las proporciones de la materia en una reacción química balanceada. Vamos a resolver unos ejemplos de relación estequiométrica para que puedan entender mejor el concepto. Bien, tal como lo dice la definición, tenemos que observar que cuando trabajemos con ecuaciones o reacciones químicas y queramos resolver un problema de relación estequiométrica, tenemos que fijarnos que nuestra ecuación esté balanceada. Por lo tanto, vamos a observar un ejemplo de cómo se balancea una ecuación química por el método de tanteo. Perfecto, ahora vamos a balancear esta reacción química, o bien tenemos que fijarnos si está balanceada para poder resolver un problema de relación estequiométrica. Por lo tanto, vamos a formar nuestra lista de elementos químicos. Tenemos el aluminio, tenemos el cloro y tenemos el hidrógeno. Recuerden que siempre el hidrógeno y en su caso el oxígeno van hasta el final. Perfecto, vamos a comenzar. ¿Cuántos átomos de aluminio tenemos en reactivos? Tenemos 1. ¿Cuántos átomos de aluminio tenemos en productos? Pues también tenemos 1, ¿sale? Hasta aquí vamos bien. ¿Cuántos átomos de cloro tenemos en reactivos? Tenemos 1. ¿Y cuántos átomos de cloro tenemos en producto? Aquí tenemos 2. Por lo tanto, esta reacción química en el elemento del cloro está desbalanceada. Vamos a balancear.
En este caso, en reactivos nos falta un átomo de cloro para llegar a 2, pues no hay ningún problema. Vamos a poner aquí un número 2 como coeficiente para que en este caso ya no tenga solamente un átomo de cloro, sino ahora tenga 2 átomos de cloro. Bien, hasta aquí la reacción química tanto en aluminio como en cloro está balanceada. Vamos a ver en hidrógeno. En reactivos tenemos 2 átomos de hidrógeno y en productos tenemos también 2 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, nuestra reacción química está balanceada. Ahora sí, podemos resolver un problema de relación estequiométrica con esta reacción. Ahora sí, vamos a resolver nuestro primer problema de relación estequiométrica mol sobre mol. ¿Qué significa este tipo de relación? En este tipo de relación, la sustancia de partida está expresada en moles y la sustancia deseada pues también se está pidiendo en moles. Bien, el problema dice lo siguiente: ¿cuántos moles de oxígeno se requieren para producir 30 moles de dióxido de carbono a partir de la quema de propano? Bien, entonces aquí nos muestra cómo es la reacción química de este problema y lo primero que se debe hacer es observar si está balanceada. Vamos a poner o agregar nuestra lista de elementos químicos. Tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno. Recordando que siempre el hidrógeno y el oxígeno van hasta el final. ¿Cuántos átomos de carbono tenemos en reactivos? Tenemos 3. ¿Cuántos átomos de carbono tenemos en productos? También 3. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tenemos en reactivo? Tenemos 8, perdón. ¿Y cuántos átomos de hidrógeno tenemos en producto? También tenemos 8. ¿Cuántos átomos de oxígeno tenemos en reactivos? Tenemos 10. ¿Y cuántos átomos de oxígeno tenemos en producto? También tenemos 10. Por lo que esta reacción química está balanceada. Ahora sí, ya podemos resolver el problema. Perfecto. Nuevamente el problema 1 dice lo siguiente: ¿cuántos moles de oxígeno se requieren para producir 30 moles de dióxido de carbono a partir de la quema de propano? Aquí podemos observar unos números que están en color rojo, que fungen como coeficientes de las moléculas o compuestos con los que estamos trabajando. Entonces, cabe resaltar que también ese número indica el número de moles de cada compuesto. ¿Sale? Entonces, tenemos, por ejemplo, el número 5 nos está indicando que tenemos 5 moléculas de oxígeno, o bien tenemos 5 moles de oxígeno. Luego, del otro lado, tenemos el número 3 que nos indica que estamos trabajando con 3 moléculas o compuestos de dióxido de carbono, o bien con 3 moles de dióxido de carbono. Y así en cada compuesto. Aquí estoy marcando lo que es el compuesto de propano. El propano es un gas que, bueno, sirve como combustible también en la actividad o en la vida humana. Entonces, vamos a trabajar con este compuesto, vamos a trabajar con este compuesto y vamos a trabajar con este compuesto. ¿Por qué? Porque el problema dice: ¿cuántos moles de oxígeno se requieren para producir 30 moles de dióxido de carbono a partir de la quema de propano? Por lo tanto, ¿qué significa? Que 5 moles de oxígeno producen 3 moles de dióxido de carbono. Por lo tanto, ¿cuántos moles de oxígeno van a producir 30 moles de dióxido de carbono? Esto lo podemos resolver con una sencilla regla de 3. ¿Qué significa? Vamos a multiplicar estos números, o sea, vamos a multiplicar cruzado y vamos a dividir entre el número que queda, por lo que la operación queda de la siguiente forma: 30 moles de dióxido de carbono por 5 moles de oxígeno los voy a dividir entre 3 moles de dióxido de carbono. Y en este caso, bueno, voy a eliminar unidades semejantes y solamente me va a quedar oxígeno. Al realizar la operación me va a dar igual a 50 moles de oxígeno. Entonces, ¿cómo se interpreta el resultado? Que ¿cuántos moles de oxígeno se requieren para producir 30 moles de dióxido de carbono a partir de la quema de propano? Se van a requerir 50 moles de oxígeno.
Bien, aquí tenemos un segundo problema, pero bueno, este problema es similar al anterior, nada más que en lugar de estar trabajando con propano, vamos a estar trabajando con butano. Y el problema dice lo siguiente: ¿cuántos moles de oxígeno se requieren para producir 30 moles de dióxido de carbono a partir de la quema de butano? Por lo tanto, si tenemos una reacción de butano más oxígeno, nos van a dar como producto dióxido de carbono más agua. Entonces, vamos a identificar los compuestos con los que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con este compuesto, vamos a trabajar con este otro compuesto que es el dióxido de carbono y por último también vamos a trabajar con el butano. Por lo tanto, si el problema dice lo siguiente: ¿cuántos moles de oxígeno se requieren para producir 30 moles de dióxido de carbono a partir de la quema de butano? Entonces, el problema se comienza a desarrollar de la siguiente forma. Si en este caso 13 moles de oxígeno producen 8 moles de dióxido de carbono, entonces, ¿cuántos moles, en este caso de oxígeno, van a producir 30 moles de dióxido de carbono? Vamos a resolverlo como el ejercicio anterior con una regla de 3. Entonces, vamos a multiplicar cruzado estos dos números y vamos a dividir entre el número que falta. Por lo tanto, la operación queda de la siguiente forma: 30 moles de dióxido de carbono por 13 moles de oxígeno los vamos a dividir entre 8 moles de dióxido de carbono. Elimino unidades semejantes y únicamente me va a quedar el oxígeno. Ahora multiplico 30 por 13 y ese número lo voy a dividir entre 8 y me va a quedar 48.7 moles de oxígeno. Entonces yo necesito 48.7 moles de oxígeno para producir 30 moles de dióxido de carbono a partir de la quema de butano. Bien, ahora vamos a resolver un tercer y último problema y dice lo siguiente: ¿cuántos mol de aluminio son necesarios para producir 10.4 mol de trióxido de dialuminio? Y la ecuación se representaría de la siguiente forma. Ahora, tengo que observar si esta ecuación química está balanceada y en dado caso de que no, pues tengo que balancear. Entonces, para esto voy a formar nuevamente mi lista de elementos químicos que tengo en esta reacción química y comienzo a hacer el análisis. ¿Cuántos átomos de aluminio tengo en reactivos? Tengo 1. ¿Cuántos átomos de aluminio tengo en productos? Aquí tengo 2. Por lo que en este caso es necesario que yo agregue un 2 como coeficiente aquí en el aluminio que está en los reactivos para que ahora sí tenga 2 átomos de aluminio. Bien. Hasta ahí voy bien. Ahora me voy con el oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo en reactivos? Aquí tengo 2. ¿Y cuántos átomos de oxígeno tengo en productos? Aquí tengo 3. Por lo tanto, tengo que agregar un coeficiente o un número como coeficiente en el átomo de oxígeno en los reactivos para que ésta esté balanceada. Por lo tanto, voy a poner el 3 como coeficiente. Ahora ya no tengo 2 átomos de oxígeno. Con este 3 que agregué, ahora tengo 6 átomos de oxígeno. Ahora bien, del otro lado en los productos sigo teniendo 3 átomos de oxígeno, por lo que es necesario que ponga un 2 como coeficiente en la molécula de trióxido de aluminio y ahora sí ya tengo 6 átomos de oxígeno. Pero miren, al haber puesto un 2 aquí también afecté el aluminio. Ahora ya no tengo ya no tengo 2 átomos de aluminio en los productos. Ahora tengo 4. Y bien, ahora solamente es necesario que en el número 2 que tengo como coeficiente en el aluminio de los reactivos, ya no ponga un 2, ahora pongo un 4 y listo. También de los reactivos ya tengo 4 átomos de aluminio. Perfecto. La ecuación química ha sido balanceada. Perfecto. Ahora nuevamente vamos a recapitular. El problema dice cuántos mol de aluminio son necesarios para producir 10.4 mol de trióxido de aluminio. Entonces, nuestra ecuación química ya está balanceada. Por lo tanto, queda de la siguiente forma. Yo necesito 4 moles de aluminio para producir 2 moles de trióxido de dialuminio.
Por lo tanto, ¿cuántos moles de aluminio necesito para producir 10.4 moles de trióxido de dialuminio? Bien, entonces nuevamente aplico una regla de 3 y queda de la siguiente forma. Voy a multiplicar cruzado y dividir entre el número que queda. La operación queda de la siguiente forma. 10.4 moles de trióxido de dialuminio por 4 moles de aluminio entre 2 moles de trióxido de aluminio, y esto va a ser igual a, bueno, antes voy a eliminar las unidades semejantes, solamente me va a quedar aluminio, y esto va a ser igual a 20.8 moles de aluminio. Entonces, yo necesito 20.8 moles de aluminio para producir 10.4 mol de trióxido de dialuminio. Bien, espero que hayan quedado claro las dudas. Igual cualquier duda o confusión que tengan, lo pueden escribir en los comentarios. Que tengan un excelente día y saludos a todos.